Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Matías Salazar y hoy junto a los técnicos Laura Fuentes y Gustavo Domínguez vamos a hablar sobre cómo se organiza el poder en nuestra sociedad, desde qué es la ciencia política hasta cómo funciona el Estado argentino. Para eso es importante primero entender qué es el poder. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Mati. Bueno, nosotros lo definimos al poder, que es la capacidad que tiene una persona o un grupo para hacer que las cosas pasen o para influir en lo que hacen otras personas. Esto se logra a través del conocimiento, la fuerza, el dinero, el respeto hacia los demás y en una posición importante como es el Estado. Bien, y para profundizar más sobre este concepto en un contexto de Estado, eh, debemos entender primero, ¿no? ¿Qué es el Estado y cómo surge? Buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal, Matías? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, mira, como para, como primera instancia, lo que tenemos que por ahí definir es cómo surge esto de Estado, ¿sí? Entonces, o sea, el Estado surge más bien como una necesidad de organización de la población. ¿M? Y bueno, y esta necesidad hace que se desarrolle un ordenamiento social, jurídico y político. ¿Tá? Eh, ¿A qué llamamos social? Y bueno, esto hace referencia justamente a, al ordenamiento de una población, ¿sí? Y jurídico, ¿m? Se da como para mantener el orden, ¿sí? De aquí surgen por ahí las normas, las leyes. Y por último, político, eh, esto se entiende, o sea, esto quiere decir que eh, lo político atiende asuntos de incumbencia de toda la sociedad. Y bueno, entonces podemos decir que la finalidad justamente del Estado es garantizar, mediante el ordenamiento político, el bienestar de toda la población. Así es. Bien, y como decías, ¿no? En cómo surge, digamos, esta, este Estado por esta necesidad que tenían las comunidades de organización, lo hacían justamente a través de delegar, digamos, esa administración a un líder, ¿no? Que este líder tenía la capacidad, o sea, este líder y otros líderes tenían la capacidad, ¿no? Eh, para tomar decisiones que afectaban a toda una sociedad y que las organizaba, cómo se vive y se convive dentro de un país. A esto, a esta capacidad que nace de una necesidad de organización, se denomina poder político. El poder político es aquel que hace leyes o reglas, que hace cumplir esas reglas o leyes, que decide cómo se utilizan los recursos del país, ¿no? Como el dinero, y que representa a la población dentro y fuera del país, ¿sí? Dentro de nuestro país se adopta justamente una forma de gobierno. ¿Cuál es esa forma de gobierno, ese sistema argentino, Gustavo? Bueno, el sistema de gobierno argentino se define como representativo, republicano y federal, como lo establece la Constitución, ¿no es cierto? En la parte representativa lo logramos a través del voto, elegimos a nuestros representantes para que ejerzan el poder en el gobierno. Y en el federalismo argentino se basa en una distribución de competencias donde la nación ejerce los poderes que le fueron delegados para asuntos generales, mientras que las provincias conservan las autonomías que regulan y administran los asuntos de interés local. La distribución busca un equilibrio entre la unidad nacional
y las autonomías de las partes que la componen. Y en el poder eh, republicano tenemos los tres poderes que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde el poder ejecutivo está representado por las autoridades, son los que ejecutan el, el gobierno, digamos. Y el poder legislativo está compuesto por las dos cámaras, tanto de senadores y diputados, que son elegidos a través del voto, y indirectamente la Cámara de Senadores elige a los representantes del Poder Judicial. Así es. Y que este significado, digamos, de que elegimos representantes, también en parte, como decía Gustavo, es que indirectamente el pueblo es el que gobierna, pero lo hace por medio de representantes, como decía el diputado, senadores y presidente, que son los que toman decisiones por nosotros, ¿no? Para poner un poco en contexto, antes de continuar, con Gustavo y con Laura nos recibimos juntos de técnico en Administración y Control de la Hacienda Pública. Y en esas charlas entre mate y mate, eh, Laura nos contaba que trabajaba en la universidad, ¿no? Que según lo que ella nos contaba, era como un pequeño estado, ¿no, Laura? Sí, Mati, exactamente. La universidad sería como un pequeño estado, ¿sí? Eh, Como vos bien decís, trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste, en las cuales allí hay 11 facultades que dependen de la universidad. ¿M? Y entonces si podemos ejemplificar, o sea, sería la universidad sería el Estado nacional, ¿sí? Y las provincias serían las facultades. ¿M? Tanto la universidad como como las facultades tienen un consejo superior se denomina em, eh, en la universidad, que eso vendría a ser como el poder legislativo, ¿sí? En nuestro país. Em, por supuesto que esto se da para una mejor organización, ¿sí? Y justamente también para que el poder no recaiga en una sola persona, que en este caso, bueno, sería el rector, que es la autoridad máxima de la universidad, y el decano, que es la autoridad máxima en cada facultad. ¿M? Así que es como vos decís, es como un pequeño estado, ¿sí? Cada facultad son autárticas, ¿eh? También se elige las autoridades a través del voto. ¿M? Y bueno, y su consejo directivo, ¿sí? Es, vendría a ser como el poder legislativo, acompaña a las autoridades en las tomas de decisiones. ¿M? Así que está bien ese ejemplo de que sí, la universidad es como un estado, Matías. Además que también, para agregar, ¿no? La universidad se rige por diferentes leyes justamente que norman el quehacer cotidiano, el quehacer diario y que también sirven como ejercicios de control, donde te especifica qué tipo de control tenés que tener para el día de mañana rendir cuentas de lo que haces, digamos, con la economía que ingresa a la institución y también administrar eso para el bienestar en comunidad, digamos, de los estudiantes y de los docentes que trabajan en esta institución, ¿no? Ujú, sí. Eh, digamos, continuando un poco de la división de poderes que se hablaba, ¿por qué es importante, digamos, esta división de poderes en una democracia? Bueno, yo creo que la división de poderes se da justamente por una necesidad funcional, ¿sí? O sea, como para garantizar justamente y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿M? Para que también justamente no haya un abuso, ¿eh? De un solo sector. Por eso se da
esta división. ¿M? Y también puede ser también, o sea, que esta división hace que se limite el poder, ¿m? O sea, que no se centre justamente en un solo individuo, por ejemplo, en el presidente de la nación. Bien. Eh, Justamente en este pequeño podcast que hemos hecho en este día, digamos, la búsqueda fue un poco reflexionar juntos y compartir, digamos, qué es el Estado, cómo se organiza, qué formas existen de gobierno y cómo funciona este gobierno en Argentina, ¿no? Y para una reflexión final que compartir con ustedes es entender que esto no es solamente para quienes estudian cosas respecto a la política o demás, sino también es clave para que los ciudadanos entendamos la importancia de participar, exigir y saber cómo se toman estas decisiones que nos afectan a todos. Agradezco a todos los que se han sumado y escuchado este podcast y han compartido con nosotros. Agradezco a Gustavo y a Laura también por haber compartido su experiencia, su sabiduría y toda esta información que nos sirve también para debatir y para enriquecer un poco más aquellas cosas que quizás no entendamos, digamos, de nuestro país. Bueno, gracias Mati, gracias por la invitación. Y sí, es como vos decís, ¿eh? Que sirva esto un poquito para que conozcamos cómo es la organización de nuestro país y de la importancia que como ciudadanos, ¿m? Tenemos, la importancia que tenemos que como que entrometernos un poquito más en esta organización para justamente llegar a tratar de tener un mejor bienestar en nuestro país. ¿M? Te agradezco, Mari. Así es, gracias a los dos por compartir de vuelta en este nuevo desafío que emprendimos. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.